Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenemos cada uno de nosotros necesidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué estáis afanosos? Dice su palabra, que no nos debemos afanar. Hoy es un día para gozarlo en el Señor. Hoy es un día para disfrutarlo en Él, con nuestra familia. Cada día trae su propio afán. Y hoy será otro día maravilloso en el cual podamos alabar y adorar al Señor. En el cual podamos darle gloria solamente a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios les bendiga en este maravilloso día. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré, mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Mueves entre el pueblo, trayendo tu sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Recibiré y sé que transformada yo seré. 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 Solo con mi fe recibiré en el nombre de Jesucristo ese milagro que Dios tiene preparado para mí. Recíbelo hoy, tú también. Pon a funcionar tu fe en esta preciosa mañana de domingo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Toda la honra y toda la gloria sean para Él por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, amén. Qué bueno. Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga hoy en este precioso día, un día nuevo que el Señor nos ha regalado. Qué bueno volverlos a saludar en este día domingo, el día del Señor. No lo olvidemos, un día que hemos escogido especialmente para reunirnos todos en familia y oír la palabra del Señor, la enseñanza, y a su vez alabarle, adorarle, decirle cuán grande y maravilloso es Él, sin lugar a dudas. Muy bien, mis amados, Dios les bendiga en esta mañana. Y vamos a entrar en el tema de hoy. A veces, cuando separo el tiempo y me siento a pensar en el tema que vamos a hablar, empiezo a escribir y empiezo a tomar notas, a leer en un lado, a leer en otro, y empiezo a acumular información. Cuando acuerdo, Dios santo, tengo 4 o 5 hojas llenas de información del tema que vamos a tratar. Pero todo eso tengo que reducirlo a 2 hojitas, porque el tiempo no da para más. Y este es un tema bastante interesante, porque es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Y yo diría que este tema está causando en la población, está causando problemas, enfermedades, violencia, abandonos, divorcios, en fin, es un tema bastante delicado. Y lo he titulado Resentimiento y amargura. Cuidado, cuidado. Vamos a hablar de este tema porque es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos hacernos los de la vista gorda porque corremos problemas y corremos peligro. Vamos a ir a la palabra.
Quiero invitarlos a que abran allí su Biblia en la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, la iglesia de los colosenses. Dice así: ténganse paciencia unos a otros. Primera recomendación, eso sí que es difícil, tenernos paciencia unos a otros. Y sigue diciendo, y perdónense unos a otros. Aún más complicado, más complicado. Y la falta de perdón hace daño, y no estoy hablando solamente en el plano espiritual, en el alma, en nuestra relación con Dios, no, hablo aún de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, muy importante. La paciencia para el trato con los demás. Dice, ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo lo perdonó a él, o lo perdonó a usted, o me perdonó a mí, también así nosotros debemos perdonar. El Señor no nos puso condición. La única condición que nos puso en ese momento era que la tristeza del pecado aflorara a nuestra vida consciente y en ese momento tener claramente establecido que éramos pecadores y que habíamos pecado. Pecados grandes, medianos y pequeños, pero habíamos pecado. El pecado, sí, hay pecados muy grandes, hay pecados medianitos y hay pecados pequeños, pero al fin y al cabo, pecado. Y el pecado nos separa de la gloria, de la presencia, de la ayuda, del amor de Dios. Entonces, la palabra está recomendando ahí que tengamos paciencia unos con otros. Debemos tener paciencia. Además, perdonarnos unos a otros. Debemos perdonar. Y es que, digo yo, cuando nosotros perdonamos, a la hora de la verdad, la otra persona ni se va a enterar. Bueno, de pronto si vamos donde está la persona y le decimos, mire, ¿sabe qué? Usted me ofendió, pero no se preocupe, yo lo perdono. Bueno, pero generalmente no vamos. Pero para nosotros, dice, y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo lo perdonó, así también usted tiene que perdonar. Así es sencillo. El Señor nos perdonó. En algún momento sentimos esa tristeza de haber cometido pecado. Ahí empezamos. Nos sentimos muy mal, porque creímos que el pecado era, hablábamos la semana pasada de eso, que el pecado era algo extraordinario. Yo no he matado a nadie, yo no he robado ningún banco, yo no he atracado, yo no he blasfemado. No, es que esos son pecados ya de alguien que ya definitivamente, bueno, está rayando ya casi en la locura. Pero hemos cometido pecados, hemos dicho mentiras, hemos llevado ventajas sobre algunas cosas, hemos mirado de pronto a la mujer del prójimo, hemos hecho aquello, lo demás allá, en fin. Entonces, somos pecadores o éramos pecadores, y cuando sentimos ese momento de la conversión, que sentimos tristeza delante del Señor porque hemos pecado, el Señor en ese momento nos convenció que no éramos tan santos ni tan buenos como nosotros creíamos, y nos convenció de pecado. En ese momento nos dio tristeza. El Señor nos hizo sentir en lo profundo de nuestro ser una tristeza enorme, porque estábamos yendo contra el Señor, contra aquel que es en su esencia amor, y amor por todos y cada uno de nosotros. Y dice la palabra que nos ha amado o nos amó con un amor tan grande que ni siquiera escatimó a su propio Hijo para entregarlo como un sacrificio, como el pago por nuestro pecado, el cordero sacrificado en la cruz del Calvario por todos nosotros.
En ese momento sentimos tristeza, nos arrepentimos y empezamos a caminar con el Señor. Poco a poco, fuimos aprendiendo poco a poco. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Poco a poco vamos a hacerlo. Entonces, el Señor nos dice que debemos perdonarnos y tenernos paciencia unos a otros. Y que si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, contra su hermano, así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a esa persona. El no hacerlo, el no perdonar, en el acumular dentro de nuestro ser odio, rabia, resentimiento, resquemores, cosas que cada vez que nos acordamos se nos altera y se nos revuelve todo por dentro. El Señor nos está diciendo, el no hacerlo nos lleva a problemas de tipo emocional y a problemas de tipo espiritual. Y la palabra lo dice. En el libro de los Hechos, capítulo 8, 23, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura, ¿ustedes saben qué es eso? Eso es falta de perdón. Y la amargura, lo amargo, nosotros no nos damos cuenta en ese momento, pero el organismo reacciona. Y reacciona generando endorfinas y genera ácidos dentro de nuestro ser y eso hace daño para nuestro cuerpo. Tú quieres vivir muchos años, aprende a perdonar, aprende a amar aún al enemigo. O si no lo amas o no te acuerdas, por lo menos bórralo de tu mente para no cada vez que te acuerdes de él, vuelve otra vez el proceso de rencor, de odio y de rabia a funcionar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la palabra de Dios nos advierte, de los peligros que lleva guardar resentimiento dentro de nosotros y guardar amargura. Es lo mismo. Resentimiento, yo prefiero llamarlo amargura porque eso pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se llena de amargores, de ácidos que poco a poco van deteriorando nuestro sistema digestivo. Así de sencillo. Bueno, si alguien quiere un poquito más de información acerca de esto, puede revisarlo en la enciclopedia o hable con su médico. Doctor, ¿qué pasa cuando yo me lleno de rabia y de ira? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa con mis endorfinas, con todo lo que el organismo genera? Que el médico te explique y te vas a dar cuenta. Entonces, cuando guardamos rencor, o sea, eso se llama raíz, bíblicamente se llama raíz de amargura. Entonces, cuando nosotros guardamos rencor o tenemos raíces de amargura guardadas dentro de nosotros contra alguien, ¿qué estamos haciendo? En la medida en que nosotros eso lo masticamos, digámoslo, levantamos un muro, vamos levantando un muro alrededor nuestro. Y ese muro, ¿qué hace? Fundamentalmente nos aísla, poco a poco nos vamos aislando de los demás. Y si hay algo que nosotros como seres humanos que pertenecemos a una sociedad, a un mundo donde hay más de 8.000 millones de personas, de seres humanos, tenemos que tratar todos los días de vivir en paz, de no guardar odios ni resentimientos. No es que hay algo que no me gusta, porque es que ese fulano, ese sutano, hizo, no hizo, deshizo. Ore, ponga a ese fulano en la presencia del Señor, póngalo ahí. Que es que a mí no me gusta el presidente. Ore por él, póngalo en las manos del Señor, que el Señor se encargue de hacer justicia, de tenerlo o de quitarlo. Eso es problema del Señor, no es problema nuestro.
Mire lo que dice. Les decía que ese resentimiento, esa amargura, levanta un muro a nuestro alrededor. Deuteronomio 29, 18. Mire lo que dice. Deuteronomio 29, 18. Dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, raíz, o sea que está adentro de nuestro ser, adentro, como una raíz está metida debajo de la tierra. Esa raíz de amargura está allí en nuestro ser interior, una raíz, y dice que brotando cause dificultades y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Empecemos por la familia. Se contamina la familia, se contaminan los hijos, van a aprender a guardar amargura, rabia, odio, resentimiento dentro de su ser. Dice Santiago 3:14, encontré algo que me llamó poderosamente la atención, de esos versículos que uno de pronto pasa por encima y no se detiene a pensar en ellos. Y dice Santiago 3:14, búscalo ahí en tu Biblia. Santiago 3:14 dice: si tienen celos amargos, ¿de qué está hablando? Del resentimiento, de la amargura, amargo, ácidos en nuestro ser interior, en nuestro estómago. Dice: si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, cuidado, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. ¡Wow! Eso es una clase de comportamiento. Mire, en segundo lugar, en lugar de guardar rencor dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior, bueno, seamos amables, seamos perdonadores, amorosos. Tu vida es muy valiosa para que tú la destruyas con el odio y el resentimiento. El Señor lo está recomendando permanentemente. Encontré Levítico 19, 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Saben ustedes, hemos hablado en muchas oportunidades de esta palabra. Prójimo, hace muchos años no existía en el idioma, en el español, en el castellano, no existía la J. Era reemplazada a veces por la I o era la X. La X, cuando hablamos nosotros de prójimo, estamos hablando en esa época, en el siglo anterior al siglo XIV, siglo XV, en España, de donde viene nuestro idioma. La J no existía, la J la llevó el pueblo árabe que invadió Europa. Y fue una invasión de siglos, creo que fueron 5 siglos o 8 siglos, no recuerdo. Ustedes saben más de eso que yo. Invadieron y ellos fueron los que llevaron la J. Y esa J se metió en lugar de la X. Entonces la palabra no es prójimo originalmente. La palabra originalmente es próximo. Entonces cuando la palabra dice amarás a tu próximo, ¿quién es el prójimo? El vecino, el de allá, el de más acá, el que vive aquí en la ciudad, el que está más cerca de mí. En mi casa, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, al esposo, a mi papá, a mi mamá, al vecino, al abuelo. Amarás a tu próximo como a ti mismo. ¡Qué bonito! Usted sabe lo que significa aprender a amarse a sí mismo. Y yo digo que una de las grandes demostraciones de amor que en algún momento nosotros hemos hecho fue el haber aceptado a Cristo Jesús en el corazón. Porque, digo yo, es una interpretación mía. En esa medida en que nosotros recibimos un día al Señor y empezamos a caminar en su palabra,
en esa misma medida nosotros empezamos a amarnos a nosotros mismos. Alguien diría, pero eso es, ¿cómo se llama? Aquellos que se aman a sí mismos, bueno, egocéntricos, o ¿cómo se llamaría? No recuerdo, se me escapa. Narcisistas, eso, no, es que nosotros tenemos que amarnos. Si tú no te amas a ti mismo, te estás destruyendo. ¿Quién no se ama a sí mismo? Aquel que toma licor, se emborracha y queda caído en un andén, en una calle, está dañando su cuerpo. Aquel que come como un animal y se engorda de una forma estrambótica, no se ama a sí mismo. No se ama. Dice que debemos amar al próximo como a nosotros mismos. Aquel que consume droga, esa es la explicación más lógica. Es una persona que no se ama a sí mismo. No aprendió en su casa a ser amado ni a amarse a sí mismo. Ahí está, esa es la medicina. ¿Saben ustedes cuál es la medicina para el drogadicto? Para el adicto a alguna droga o al licor o a algo. Hay miles de adicciones, muchas adicciones. Pero aquellas adicciones que destruyen nuestro cuerpo. Personas que no aprendieron a amarse a sí mismas. No aprendieron en la casa. Su padre no les enseñó ni les dio ejemplo de amor hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos. Y no aprendieron a amarse a sí mismo. Entonces, ese resentimiento o amargura es la que va a producir en nuestro cuerpo enfermedades. Pero ¿qué hacemos nosotros para superar eso? Muy sencillo. Hay un remedio y el remedio lo aprendemos del Señor hacia nosotros. El amor. El amor. Es que hablamos del amor solamente del amor de un hombre por una mujer o el amor a los hijos. Hay un amor que está por encima de todas las cosas, que es el amor a Dios. Dios nos ha amado a nosotros. Dice la Escritura que nos ha amado con amor eterno. Y Él dice la palabra, con amor eterno te he amado. Y por eso yo te prolongué mi misericordia. El Señor prolonga su misericordia todos los días. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, el Señor nos está prolongando su misericordia. Es tanta la maldad en el mundo que el Señor se resiste el deseo de raspar todo el mundo. En algún momento va a suceder, hacia el final de los tiempos. La iglesia, los que caminamos con el Señor, esa es la fe nuestra, es la fe. Los que caminamos seremos arrebatados con el Señor. Y nos iremos con Él. ¿Cómo va a ser? No tengo ni la menor idea. No lo sé. Pero el Señor dice en su palabra que así será, así será. Bueno, entonces, nosotros, ese resentimiento, ese odio, ese sentido de desear el mal a otro, solamente se puede superar, vuelvo y lo repito, con amor. El amor es la medicina que sana todo, lo cura todo. Y si el Señor nos ha amado a nosotros, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es tratar en lo posible de no volver a abrir heridas. Es que cada vez que veo a fulanito se me revuelve. Por favor, ¿no has perdonado? Y si no has perdonado, tienes cuentas por saldar con el Señor. ¿Qué debemos hacer? La fórmula es muy sencilla: perdón y olvido. Entre esas dos palabras, perdón y olvido. Mire lo que dice Proverbios 10:12. Proverbios 10, y leemos el versículo 12, dice así: el odio
despierta rencillas, o sea, despierta peleas, disensiones, dificultades, problemas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es con amor. Con amor es que Cristo Jesús venció el pecado y venció al mundo. ¿Ah? Y si nosotros no perdonamos, quiero hablarle a los creyentes, al cristiano confeso. Si tú no perdonas, ¿sabe qué dice la palabra? Si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, que nos han hecho mal, dice, si tú no lo haces, tu Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar a ti. Pero si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Tenemos que aprender a perdonar, no dejarnos arrastrar, llevar por el odio, por la amargura, por la venganza. Y si el Señor nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, Él nos los perdonó. Un día que le pedimos perdón, nos arrepentimos y empezamos a caminar con Él, el Señor nos perdonó. Si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al próximo, al prójimo? Hay una porción en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Mateo 18, 23 en adelante. Un siervo que le debía a su señor una cantidad enorme de dinero, y en algún momento el señor lo llama, el rey o el amo lo llama para que pague, y si no paga, en esa época el que no pagaba una cuenta se convertía en esclavo de la persona a la que le debía. Él y toda la casa, la esposa y los hijos y toda la casa quedaban esclavos de ese señor a quien le debía. Entonces el señor llama a ese siervo y le dice, bueno, tú me debes, págame, o si no, yo tomo toda tu casa. Y él le dice, no, señor, perdóname, 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 y se arrodilla y pide perdón, y el Señor lo perdona. Y resulta que él le había prestado plata a otro. Y cuando sale de la presencia del Señor, se va donde está el otro, y dice la Escritura que lo coge por el cuello y lo estruja para que le pague lo que le debe. Y el Señor se enteró, el rey se enteró y lo mandó a llamar. Yo te perdoné a ti, ¿y por qué tú no fuiste capaz de perdonarle a aquel? Eso se llama, ese se conoce como la parábola de los dos deudores, donde el Señor nos enseña a nosotros que si nosotros nos negamos a perdonar sinceramente, óigame bien, sinceramente a nuestro hermano, sabiendo de antemano que el Señor ha tenido misericordia con nosotros y que ha perdonado nuestros pecados, si nosotros no lo hacemos, no, así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás, a los que nos han hecho daño o nos están haciendo daño. Entonces, si nosotros no sacamos del corazón ese odio, ese rencor, ese resentimiento, pagaremos las consecuencias. El Señor nos llamará a cuentas en algún momento. Mire lo que dice Romanos 2:1, dice, por eso no tienes excusa, oh hombre, que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo te estás juzgando a ti mismo, porque tú que juzgas también andas en lo mismo. Eres un deudor, todos somos deudores del Señor. Entonces no debemos juzgar a los demás. Si nosotros aprendemos a través de la Escritura, de la palabra, a no juzgar a los demás, si nosotros aprendemos pues a no juzgar, no nos llegan, digamos que como un resultado extraordinario para nuestra propia vida, es que no seremos propensos al resentimiento. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos hacen mal,
Y muchas veces son amigos, para no hablar de los enemigos. Si nosotros no perdonamos, entonces pagaremos las consecuencias y terminaremos resintiéndonos contra esas personas. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Que no hay excusa, no hay disculpa para juzgar a otros. Y no importa quién sea la otra persona. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien que está en el gobierno que ni lo conocemos. ¿Ah? No, a muchos de ellos no los conocemos y les tenemos odio. Gente que les tiene rabia. No, ore por esa persona. Si crees que no es conveniente, ore al Señor para que lo quite de ahí, ya. Pero nosotros no estamos llamados a odiar a nadie. Cuando juzgamos a otros, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Pues hacemos lo que hace todo el mundo. Así de sencillo. Estaremos juzgando y estaremos condenando y señalando a otros. Nos estamos señalando a nosotros mismos. Alguien decía, cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay 3 dedos que te están señalando a ti. No señales, no juzgues a los demás. Miren lo que dice Efesios 4:31. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Pero pastor, es que esa persona me trató muy mal, me humilló, me quitó, me robó, me insultó, me dijo, no me dijo. Sí, el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros y que nos lo ha manifestado permanentemente. Ese amor de Dios nos capacita a nosotros mismos para perdonar. Por eso es importante cuando conocemos del Señor. Hay una expresión, la palabra está en la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 8. Anótalo ahí. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, multitud de falta. Ese es el fundamento. Esto es nuestra fe. Eso no está escrito en ese libro para que nosotros lo miremos como una rareza. No, es el mandato del Señor. Y si nosotros no sanamos nuestro ser interior, ese resentimiento que tenemos por dentro, sale a nuestra boca. ¿Y saben cómo sale muchas veces eso a nuestra boca? En forma de queja. ¿Ustedes conocen gente que vive quejándose de todo? Son, como decimos nosotros en la sociedad coloquialmente, son quejetas. Están quejándose de todo, se quejan de todo. Nada les gusta. Si es blanco, ¿por qué no es verde? Y si es verde, ¿por qué no es blanco? Y si es rojo, ¿por qué no es azul? Se quejan de todo. De todo. Y eso no es de ahora. Es que la sociedad, ¿no? Hobbes pone quejas. Óigame bien, pone quejas aún de Dios a sus amigos. Se queja de cómo Dios lo ha tratado a él. A ver, aquí tengo Job 10:1. Dice, hastiado está hablando Job, y era un hombre de Dios. Pero en algún momento las circunstancias, acuérdense que Dios hace que pierda todo lo que tiene, todo lo perdió, todo. Perdió su ganado, perdió sus bienes, sus tierras, perdió su esposa, perdió a los hijos y fuera de eso perdió su salud. Le salieron llagas por todo el cuerpo. Entonces en el capítulo 10, versículo 1 dice, ¿saben qué? Estoy cansado de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Ahí está otro quejetas. Hablaré con amargura de mi alma. Te estaba
lleno el corazón, su ser interior lleno de amargura. Su ser interior. Y estamos hablando de Job, que supuestamente es un hombre conforme al corazón de Dios. Más adelantico. Un poquito más atrás. Dice, Job 7:11, dice, por tanto, mire, no refrenaré mi lengua. De pronto alguien, no recuerdo, creo que uno de los amigos va y le habla y le dice, bueno, no hable tanto contra el Dios que le ha dado tantas cosas. Y él dice, no refrenaré mi lengua, no le pondré freno a mi lengua, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Tiene amargura? ¿Tiene amargura? Porque las cosas no le están saliendo como él esperaba. Pero si caminamos en la voluntad del Señor, lo tenía todo, ahora no tiene nada. ¿Y qué viene después? Eso es lo que el Señor le quería enseñar y nos quería enseñar a nosotros. ¿Saben por qué? Job se preciaba de que él era un hombre bueno. Entonces, como él se sentía un hombre bueno, eso fue lo que lo llevó a quejarse de Dios. Pero si yo soy bueno, yo soy santo, yo voy a la iglesia cada 8 días, yo alabo, levanto mis manos, doy la ofrenda, doy el diezmo. Pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo? En fin, a tus empleados. ¿Cómo tratas a tu patrón? Ahí lo que encontramos en Job es que Job se siente más santo y más justo que Dios mismo. Y dice, es que mire lo atrevido de Job, Job 23, capítulo 23 del libro de Job. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. O sea, tengo un rato, estoy hablando con amargura. Y antier hablé con amargura, ayer hablé con amargura y hoy también voy a hablar con amargura. Ese es Job. Y mire lo que dice. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. Estaba mal, el hombre todo su cuerpo estaba cubierto de llagas. Versículo 3 dice, ¿quién me dijera dónde hallar a Dios? Mire, hasta desafiando al Señor. Dice, porque si yo supiera dónde está Dios, voy hasta allá, hasta su morada. Expondría mi causa delante de Él. Hoy se está enfrentando a Dios. Y dice, y termina diciendo ahí en el versículo 4, y llenaría mi boca de argumentos. Aquí la pregunta que cabe es, ¿qué tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el corazón del otro? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de nosotros? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos como creyentes casi que permanentemente. Dice, mire lo que dice Mateo 12. Vamos a leer el versículo 34. Este es un versículo que yo creo que no lo sabemos todos. No hay un cristiano que no se lo sepa. Entonces, dice, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Hay gente que cuando habla, de su boca no sale sino amargura, feo, todo lo amargo, lo feo, lo malo de su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15:11, más claro, no lo podemos decir. Dice, lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es realmente lo que contamina al hombre. Más adelante, con el versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Versículo siguiente, 19, porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia, todas esas cosas vienen del corazón, del ser interior. Todas esas cosas.
Pablo lo vuelve a repetir en Romanos, dice, su corazón está lleno de amargura, de maldición. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Solamente el Señor y su amor. Tenemos que aprender a reconocer el amor de Dios en nuestras vidas para podernos llenar de ello. El Señor no me va a dar algo que yo no entienda, ni comprenda, ni necesita. El Señor me va a dar lo que yo entiendo y necesito. Porque el amor de Dios es el único remedio que hay para librarnos del mal, de la maldad. Es el amor de Dios. El rencor, el resentimiento y la amargura. Es el Señor, el amor de Dios. Entonces, mirando las Escrituras, uno encuentra que hubo personas que en algún momento tuvieron dificultades, problemas, y en esas dificultades y problemas unos se llenaron de odio, de resentimiento contra quienes les hicieron daño, u otros asumieron otra actitud. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, hablamos la semana antepasada, creo que fue, de José. ¿Se acuerdan? A José, el que fue vendido por sus hermanos. Y uno se hace una pregunta. Si hubo alguien o hay alguien que tuvo motivos para estar lleno de venganza, lleno de odio, de resentimiento por lo que le hicieron sus hermanos, fue José. Era un jovencito y fue vendido como un esclavo. Fue vendido a unos mercaderes, dice la palabra. Primero lo iban a matar, pero después resolvieron, vendámoslo como un esclavo. Lo despreciaron y lo vendieron sin ninguna misericordia a unos mercaderes que pasaban. Lo vendieron. ¿Y qué hicieron? Cuando regresan a la casa, el viejo, el papá, ¿dónde están todos mis hijos? ¿Y dónde está José? No, papá, es que unas fieras del campo nos atacaron y salieron y lo mataron. Mintieron. Obvio, estaban cometiendo un crimen también. Bueno, y ese jovencito fue llevado allí a Egipto por los mercaderes. Y yo supongo, con el tiempo, lo vendieron al faraón, allí en Egipto. Primero, estando allí en el palacio del faraón, injustamente es echado a la cárcel, injustamente. Y allí fue acusado de que iba a violar a la esposa del rey. Todo lo contrario, era la esposa del rey la que iba a violar al muchacho, a José, porque la Escritura habla de que era de buen parecer. ¿Ah? Entonces va a parar a la cárcel y allí en la cárcel permaneció varios años, creo que 2 años, no recuerdo, más de la cuenta. ¿Y por qué permaneció? Bueno, hay una historia interesante porque allí en la cárcel conoció a un copero del rey que estaba en la prisión y el copero iba a salir antes que él y él le dijo, mire, cuando salga hable con el rey y hable de mi caso porque yo estoy aquí injustamente. Y el copero salió de la cárcel y se le olvidó que allá José le había pedido un favor. ¿Ah? Entonces le tocó quedarse más tiempo del que debía quedarse en la cárcel. Eso lo vivió José. Ustedes conocen toda la historia, la hemos hablado aquí. Pero a pesar de todas esas cosas que estaba viviendo, ¿por qué estaba en la cárcel? Porque sus hermanos lo vendieron. Pero por encima de todas las cosas había propósitos de Dios, no importa en qué circunstancias. Dios tenía unos propósitos con José. ¿Y José qué hizo? Cuando llegaron sus hermanos allá, ¿recuerdan ustedes? Eso es una historia apasionante. Cuando llegaron sus hermanos, él no dijo, ahora sí llegó el tiempo de la venganza. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. ¡Ja, ja, ja, ja! No. Dice que su corazón se llenó
de gozo, de un gozo tan inefable, que cuando vio a su hermano, dice que a sus hermanos se encerró por allá en un cuarto y empezó a llorar, y dice que lloraba con un llanto de gozo, de alegría, de tristezas acumuladas, de tantas cosas, que todo el palacio escuchó el llanto de él. ¿Ah? ¿Y qué hizo él? Perdonó a sus hermanos. Y además de perdonarlos, los hizo partícipes de la bendición que él tenía en ese momento, porque llegó a ser administrador del reino. El rey, el faraón, él ya ni se metía en nada, todo estaba bajo el gobierno de José. Él era el que gobernaba allí en Egipto. Un día esto vamos a hablar de José, porque inclusive en la historia está según algunos arqueólogos, que más o menos disciernen el tiempo y hablan de él, y hay referencias a él. Un hombre que en algún momento reemplazó casi al faraón en todas las cosas. El faraón, él vivía su vida, paseaba, comía, disfrutaba. El que gobernaba era José. Entonces, cuando aparecen los hermanos, José se identifica delante de ellos y les dice: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a unos mercaderes que venían a Egipto. Pero ahora, hermanos, no se entristezcan, ni les dé tristeza haberme vendido aquí. No, ¿saben por qué? Pues para preservar sus vidas es que Dios me puso aquí. Cuando uno camina en la voluntad del Señor, dice la Escritura, todas las cosas que nos pasan, todas. Y cuando la palabra dice todas, son todas, buenas y malas, buenas, regulares y malas. Todas las cosas que nos pasan, buenas, regulares o malas, todas esas cosas tienen un propósito de Dios. Lo que me pasó a mí fue malo, ustedes me vendieron, pero Dios tenía un propósito, y era preservar las vidas de ustedes en este momento. Porque Él pudo haber dicho: métanlos a la cárcel, mátenlos o sáquenlos de Egipto. No. Había hambre en la tierra y ellos fueron allá buscando comida. Y él, su hermano, les dio todo lo que hizo, lo que ellos necesitaban. Y dice la Escritura, en Génesis 45:15, dice que besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Pero no lloró de tristeza, lloró de alegría, porque él estaba vivo y sus hermanos también. Ese fue José. Pero hay otros casos. ¿Ustedes se acuerdan de Ana? La que fue la madre de Samuel. Bueno, Ana también vivió momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Ella había, donde ella era esposa del rey de Elcana. Y él tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Ana no había podido darle hijos a su esposo, a Elcana. Mientras que Penina sí. Entonces Penina, ¿qué hacía Penina? La humillaba, la menospreciaba y la hacía sentir muy mal. Ella la hacía sentir muy mal. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, dice: y tenía él, o sea, Elcana, el señor de ella, tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los temía. Entonces, ¿qué hacía Penina? La humillaba y se sentía mucho más que ella, porque usted no le ha dado hijos al Señor y usted sí, y en cambio yo sí le he dado hijos al Señor. Y la hacía sentir mal, la humillaba y la menospreciaba. Entonces ella no comía bien, empieza a enfermarse.
Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, dice que Penina, dice, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y así hacía año tras año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Pero qué hizo ella? Fue delante de la presencia del Señor y se arrodilló y se humilló delante del Señor y lloró, le contó al Señor. El Señor todo lo sabe. Y le contó al sacerdote, a Elí. Y dice la Escritura que ella obtuvo liberación de ese resentimiento, de ese odio que ella tenía contra Penina, porque la otra le fastidiaba la vida, porque ella sí le daba hijos al Señor, a Elcana. Entonces dice la Escritura que ella nunca más volvió a estar triste. ¿Y qué pasó? Que más adelante Dios la bendice con hijos y tiene el primer hijo. ¿Y saben ustedes quién fue su primer hijo? Samuel, el profeta. Y fuera de eso tuvo, creo que 2 hijos más y 3 hijas, o 3 hijos y 2 hijas más. Le dio el Señor hijo. Y a su primer hijo le puso el nombre de Samuel, que quiere decir, porque yo lo pedí al Señor. Eso quería decir el nombre de Samuel. ¿Quién otro? Ezequías, el rey Ezequías. ¿Ustedes se acuerdan del rey Ezequías? Él sufrió una enfermedad que lo tuvo al punto de la muerte. Y él en algún momento pensó, dijo, no, esto ya se acabó, esto yo ya me voy a morir, de esto ya me muero. ¿Y qué hizo él? Suplicó al Señor, derramó lágrimas delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó, lo sacó victorioso y no solamente le dio la salud, sino que le prometió que le iba a dar 15 años más de vida. Entonces, mis amados, resumiendo, la amargura, el resentimiento, nacen de la ira del ser humano. Y nacen también de no querer extender el perdón a quienes nos hacen daño, o nos han hecho daño, o nos siguen haciendo daño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar el rencor, el resentimiento, evitar la amargura. El título de lo que estamos hablando hoy es resentimiento y amargura. Y la gente se enferma por eso. ¿Ah? En amargura de ánimo habla el profeta. No. El resentimiento y la amargura nacen de la ira, de no poder y de no poder hacer algunas cosas, y también nacen de no querer extender el perdón a otros que hacen daño o que humillan. Entonces, ¿qué debemos hacer si hay rencor? Si hay resentimiento, si hay amargura en nuestro ser, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El Señor nos da varias cosas. Mateo 5, 23 dice, si traes tu ofrenda a tu altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, sino tu hermano contra ti, porque a lo mejor tú le fallaste, lo insultaste, le dijiste cosas. Si tú crees que tu hermano tiene algo contra ti, deje la ofrenda ahí, déjela. Y vaya y reconcíliate primero con tu hermano, y cuando tú lo hagas, entonces ahora sí vuelve y presenta tu ofrenda. Porque si no, la ofrenda no sirve absolutamente para nada. Aleluya. Marcos 11:25. Ahí viene el otro consejo. Dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. ¿Eso necesitará teología profunda para explicarlo? Eso necesita, sí, ser obediente, sí, tienes toda la razón. Dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así, Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todas las cosas que hayan hecho, sus pecados.
Aleluya. Acordémonos de algo. Romanos 8:28. Acuérdense de esto. Mire, sabemos que para los que aman al Señor, usted se lo sabe de memoria, todas las cosas, ¿qué pasa? Ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito del Señor. Y aún en situaciones difíciles y amargosas, eso es también para nosotros. Todas las cosas en nuestra vida, dice la palabra, ayudan a bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renovar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Y Romanos lo dice muy clarito. Y yo digo que esto es una frase muy profunda de un libro de psicología, la psicología de Dios. Romanos 12:2 dice, transfórmense. Esa es la orden. Eso está en un verbo imperativo. Transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de la mente. La mente no es la misma que teníamos antes de conocer del Señor. Tiene que cambiar. Eso se llama renovar nuestra mente. Dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, para que ustedes se enteren, sepan, verifiquen cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No sabremos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios si nosotros antes no transformamos nuestra vida renovando nuestra mente, sacando de la mente todo aquello que no sirve, la basura, el odio, la amargura, el resentimiento, todo eso hay que sacarlo de nuestra mente. Y eso significa, mis amados, que no debemos ni podemos aferrarnos al pasado. El pasado, como la palabra lo dice, el pasado es. No es que yo no puedo olvidar lo que en el año de 1969, el 3 de marzo, eran como las 4 de la tarde, usted me dijo, y, por favor, estamos hablando de hace más de 50 años o no sé cuántos, y todavía está dándole vuelta y masticando esa amargura, ese rencor y ese resentimiento contra tu esposa, contra tu marido, contra tus hijos, contra el vecino, contra el jefe, contra el patrón, contra los empleados, contra alguien. ¿Todavía? Eso hace que, no sé, para poder subir a la presencia del Señor, esos son como dijéramos, como pesos colgados a nuestros pies, que queremos subir y no podemos porque eso nos atrapa y no nos deja subir a la presencia del Señor. Entonces, las oraciones que tú hagas, las veces que vayas a la iglesia, que cantes 20,000 alabanzas, hagas lo que haga, eso no pasa del techo. Eso no llega a la presencia del Señor. Porque ese techo es la amargura, el odio, el resentimiento, la rabia que tú tienes contra alguien a través de tu vida. Si no soltamos eso, entonces ¿cómo subimos a la presencia del Señor? Esas son cosas que pesan, como si tuviéramos amarradas a nuestros pies sacos llenos de arena o de anclas. Estamos anclados todavía al pasado, estamos anclados al odio, al resentimiento, a la venganza. Por favor, tenemos que renovar, y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Renuévense en el espíritu de su mente, dice Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Renuévense. Y vístanse del hombre nuevo, dice Pablo. O sea que hay un vestido nuevo. Por lo tanto, y hace Pablo, mire, dice, versículo Efesios 4:25, dice, por lo tanto, desechen ustedes, ¿qué? La mentira, y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero el Señor dice, no, usted nunca se ofenda, usted nunca se enoje. No,
está en la naturaleza nuestra cuando a veces las cosas no salen bien, nos enojamos. ¿Y qué dice Pablo? La enseñanza es, enójense. Sí, claro que sí, es natural en nosotros, pero no pequen. No pequen, que ese enojo no te lleve a ti a pecar, ni se ponga el sol sobre el enojo. ¿Cómo te puedes ir a la cama enojado con alguien? No puede uno dormir. ¿Cómo puedes ir tú a la cama a dormir y si no perdonas a tu esposa que está ahí a tu lado? Porque ella te dijo, o te hizo, o no hizo, lo que sea. Entonces te acuestas. A veces hacemos así. Sí. ¿Qué noche podremos pasar? Eso no le agrada al Señor. Y eso se va acumulando. Eso se va acumulando dentro del cuerpo. Eso se llama el resentimiento. Eso se acumula, es la consecuencia. Cuando nosotros guardamos rencores y enojo, se va formando adentro. Haga de cuenta como un bulto allá adentro de nosotros que se va llenando ahí de resentimiento, de rabia, de odio. Contra alguien, contra el vecino, contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra el de más allá, contra el jefe, el amigo, el vecino. Nos vamos llenando de odio y de resentimiento. No es que a mí me cae gordo, por favor. Te estás suicidando. No solamente espiritualmente, física y emocionalmente te estás quitando la vida. ¿Qué dice el Señor? Enójense. Sí, nos podemos. Ay, no es que no nos hemos. No, sí, a veces nos podemos. El Señor tuvo enojo. El Señor Jesús, ¿se acuerda cuando entra al templo y ve que está lleno de vendedores ambulantes? Y él coge unos lazos, unas correas, no sé. No, unos lazos, creo. Y empieza el Señor se enojó. Claro, y si Él se enojó, ¿por qué nosotros no nos enojamos? Claro que nos podemos enojar, pero no pecar. ¿Y no pecar qué significa? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si nosotros dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, le estamos dando lugar, oportunidad al diablo en nuestra vida. Mire, nosotros como seres humanos, solamente a través de siendo humildes, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras debilidades, podemos llegar a la humildad, reconociendo que somos seres humanos, que nos equivocamos. No estamos hablando de seres humanos absolutamente perfectos, no. El robot que hicieron allá en la NASA, ese robot obedece ahí porque tiene órdenes. Nosotros tenemos debilidades y tenemos que reconocerlas. Y sobre eso es que tenemos que trabajar. La palabra nos enseña a trabajar sobre nuestras debilidades. Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos. En Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo, si yo no pretendo haberlo logrado todo ya, ni yo soy un santo ya, pongan mi aureola. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no he alcanzado lo que debo haber alcanzado, pero una cosa sí yo hago, es que todos los días yo camino hacia allá, hacia la presencia del Señor. Y las cosas malas van quedando atrás. Entonces yo ahora me proyecto, dice, extendiéndome a lo que está delante. Yo me proyecto a lo que está delante, prosigo hacia la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es increíble, mis amados, es increíble. Solamente reconociendo, cada uno de nosotros, reconociendo sus propias debilidades, solamente reconociendo nuestras debilidades es que podemos llegar a ser pacientes, tolerantes y podremos en algún momento extender el perdón hacia los demás. Antes no.
Y Pablo se lo repite a la iglesia en Colosenses 3:13. Ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, contra su próximo, tiene resentimiento contra su esposa, contra su esposo, contra el hijo, contra la hija, contra el yerno, la nuera, los que están cercanos, dice, y perdónense unos a otros, y si alguno tiene resentimiento contra su próximo, contra su prójimo, así como Cristo nos perdonó a todos, así también ustedes tienen que perdonar. Solamente, mis amados, quitando de nuestra vida ese resentimiento y esa amargura que guardamos a veces en el corazón, es que nosotros podemos alcanzar el premio del supremo llamamiento del Señor. Amén. Amén. Acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, obedecido, reconocido, amado, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día. Danos la sabiduría, danos la fuerza, danos la decisión, Señor, de perdonar, de hablar, de no criticar, de ayudar aún a aquellos que nos han hecho daño. Señor, bendice nuestro ser interior, que la presencia de tu Espíritu Dios en cada uno de nosotros opaque hasta que quite y arranque de nuestro ser interior el resentimiento y la amargura. Señor, quedamos en tus manos a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Uf, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a rápidamente a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Entonces, dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno, en otra versión dice nadie, puede servir a dos señores, a dos amos. No puede. ¿Por qué? Porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá al otro y amará al uno. Entonces, no podemos nosotros servir a dos señores. ¿Y cuáles son esos dos señores según lo que dice Mateo ahí? Uno es Dios y el otro es la riqueza. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. O servimos al uno, olvidándonos del otro, o servimos al otro, olvidándonos del uno. No podemos amar a Dios y amar al mundo y sus riquezas. No. La riqueza vienen de Dios. La riqueza viene de Él. Las riquezas de materiales de la tierra son el producto de un Dios. Ustedes se acuerdan, hablamos el otro día de eso. Un Dios griego era, el Dios Mamón, así se llamaba. El que lleva la gente a amar las riquezas, le lleva a la persona a la deshonestidad, lleva a la gente a la avaricia, lleva a la gente al amor, al dinero, ese amor desaforado al dinero. Y por tener el dinero no les importa hacer lo que sea, engañar al uno, engañar al otro, endeudarse. ¿Saben ustedes que según la palabra las deudas son cárcel, son una prisión? Las deudas nos aprisionan por Dios. Si aprendiéramos eso desde niños, las deudas nos esclavizan.
Pero pastor, es que yo tengo una empresa y yo necesito los 200 millones porque hay una máquina que quiero. No, es que eso no es dinero para gastar, es dinero para invertir. Entonces, puedo prestar y trabajar con la plata del mister, como decimos nosotros. Claro que sí, no nos equivoquemos. Porque aquí estamos hablando de endeudarnos para cosas superfluas, para gastar el dinero. Pero si tú te endeudas porque vas a comprar una máquina para que tu empresa que produce zapatos produzca el triple, el quíntuple, eso es inversión, eso no es gasto. Alguien puede decir, no, es que gasté plata en una máquina. No, en una máquina productiva nunca se gasta, se invierte. Y nos podemos endeudar, claro que sí. Entonces nos vamos esclavizando del dinero, las deudas, comprar cosas que no necesitamos. Primero lo de la primera necesidad. Y si algo sobra, podemos en algún momento tener cosas que anhelamos. Sí, compulsivamente. Hay gente que compra, tienes toda la razón, compulsivamente. Y sí, y todo hoy en día es atractivo. Y usted no se preocupe, se lo llevamos a la casa. Llame ya, ese llame ya. Llame ya. No, por favor, no. El dinero es algo, es una bendición de Dios, pero lo podemos convertir en una maldición para nuestras vidas. Y si tomamos prestado dinero porque queremos que nuestra empresa crezca, bueno, eso implica más trabajo. Claro que sí, pero trabajamos para cada día subir más. Pero no es para que el dinero nos aleje de la familia, nos aleje de Dios. Yo conozco mucha gente y uno lo veía recién que llegamos a la iglesia, gente que llegó allá quebrados, arruinados con la empresa, debían hasta el saludo. Oiga, y el Señor los levanta, y después de que los levanta el Señor y vuelve otra vez, no vuelven a la iglesia. Hasta cuando de pronto el Señor dice, bueno, pues tocará quitarles otra vez para que volteen a mirarme a mí, porque a veces nos distraemos y quitamos la mirada del Señor. Entonces, cuidado con las deudas. Cuidado. Las deudas pueden llevarnos al abismo. Cuidado. El Señor es nuestro mejor consejero. Tú tienes una empresa y necesitas dinero, pregúntale al Señor. Señor, muéstrame el camino. Señor, muéstrame qué hago. Presto dinero, voy al banco, ¿qué hago? O vendo algo que no necesito. De pronto tienes un vehículo, bueno, hay que vender el vehículo para capitalizar la empresa y empiezo a irme en bus. No importa. Cuidado. El dinero es una bendición cuando viene de Dios y tiene un propósito claro en nuestras vidas. Oramos al Señor. Presentamos nuestra ofrenda. Yo personalmente quiero agradecerle al Señor por la vida de aquellos que han abierto sus manos en bendición para nosotros, para nuestra obra, para nuestra causa. Nosotros en este momento no tenemos un lugar físico de reunión, pero tenemos una reunión abierta a través de los medios, a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook. Hay miles de personas que nos oyen y que nos ven y estamos haciendo una labor. Por la pandemia tuvimos que entregar el local donde estábamos, un local muy bonito, pero tuvo que entregarlo. Y vamos a ir despacio, poco a poco. Pero la obra que estamos haciendo, la obra del Señor, ha sido de bendición para muchos. Yo lo sé. A muchos que están allí escuchándonos, viéndonos, el Señor los ha bendecido a través de nuestra palabra.
y seguimos atendiendo a la gente en nuestra casa, seguimos atendiendo en consejería, a matrimonios, a personas que vienen con problemas de sus hijos, en fin, lo seguimos haciendo, porque a eso nos llamó el Señor. Entonces, si alguien quiere ayudar en nuestra obra, escríbanme y yo les mando la información para que si quiere bendecir nuestra obra, lo puedan hacer. No puedo dar números a través de este medio, no está permitido, pero yo les puedo enviar la información a cada uno. Yo quiero orar por ustedes y quiero orar vamos a orar hoy por un niño, por Bruno, sí, Bruno Molina. Es un niño de 2 añitos y está muy enfermito. Está en unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Cúcuta. Tiene 2 añitos. Ha sufrido 4 infartos. Clamamos al Señor para que el Señor lo restaure su cuerpo completamente, lo sane para la gloria de Él, para dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. O si es la voluntad del Señor, llevarlo a su presencia. Señor amado, Dios de la gloria, primeramente queremos darte gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos das todos los días el alimento sobre la mesa. Gracias, Dios, gracias. Nunca nos falte el alimento en la mesa. Señor, ponemos en tus manos nuestro trabajo, ponemos en las manos de tu reino, Señor, la profesión de cada uno, su empresa, su negocio, su profesión. Señor, trae personas del norte, del sur, del oriente, del occidente, que vengan a la empresa del hermano, al negocio del hermano, al almacén, a la fábrica. Oh Señor, aquel que trabaja, Señor, por un sueldo, multiplique ese sueldo, dale sapiencia, conocimiento, sabiduría, para que progrese cada día más, Señor, y que la bendición tuya siempre esté en nuestras vidas, en nuestras casas. Danos, Señor, el alimento, el pan de cada día, Señor. Danos, Señor, el vestido, danos, Señor, la salud, danos el techo para resguardarnos, la cama tibia, Señor, donde podemos descansar. Dependemos absolutamente de ti, oh Dios de la gloria. Eres tú. Nosotros simplemente hacemos un trabajo, un esfuerzo que tú nos mandas, pero el resultado te pertenece a ti, oh Dios de la gloria. Bendecimos a este niño, Señor, lo cubrimos con el poder de tu mano, con el poder sanador de tu mano. Cristo Jesús, Señor, levanta a ese niño, levántalo para el gozo y la alegría de sus papitos. Levántalo, Señor, de la enfermedad, pero no permitas que sufra más. Gracias te damos, Padre. Bendigo a todos y cada uno de los que se han reunido alrededor de esta imagen en este día. Los bendigo y que tu palabra, Señor, cada día haga el efecto positivo, fortaleza en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Gracias, Señor, por tu bendición en este día. Bendecimos, Señor, la semana que empieza hoy, Señor. La bendecimos todos los días, a cada hora y a cada segundo y a cada minuto. Bendecimos nuestra vida. Caminaremos bajo la cobertura de tu bendición, todos y cada uno de nosotros. Y será una semana de grande bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grande y ricamente en esta semana, que sea una semana de bendición y de prosperidad. Nos vemos el próximo martes, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Reúnete con tu casa, con tus hijos, con tu familia, almuercen juntos, reúnanse en la paz del Señor. Que el Señor les bendiga a todos grande y ricamente en esta semana que se inicia hoy. Dios les guarde.